El Evangelio los encontró así, palabras de Jesús en la mente de un graduado en teología que ejercía como evangelista y administrador, ya no en las filas del Evangelio, pero resonaba en mi mente durante los años. El Evangelio los encontró así, el Evangelio los encontró así. Quiero hablar en estas horas de la tarde un tema muy, pero muy delicado, ya que cientos y miles y millones proceden de planetas que ya no están, inclusive la Luna. Y resulta ser de que hay extremistas bíblicos que se esconden inclusive con los clubes y ellos militan la antropofagia principalmente a quienes han procedido del planeta pollos, gallos, señoritas, que son secuencias, también jovencitos jóvenes que son secuencias de personificaciones de tal planeta, uno de los planetas más extensos en cantidad de personificados. Y creen que tienen el poder de poder comerlos en base a las sagradas escrituras. Quiero hablar, repudiar para ellos y habilitar para aquellos que por la ley posguerra no tienen derecho a morir, sí a parar la procreación ya que no pertenecen al planeta Tierra, y a la vez comunicar lo que posiblemente el ejército mundial me haya comunicado. Y posiblemente pues son muchas las voces de oficialidad y mi mente cada vez está más cansada. Por estas latitudes y probablemente por los Estados Unidos han quedado pueblos fantasma. No puedo decir he quedado porque me he esforzado y he gastado mucho dinero. A los que hacen tabacalera y yerba mate pueden dar fe de que he fumado mucho tabaco puro natural, y no he dejado que los fantasmas embarguen mi vida, que es el espíritu de los contravencionales planetas que ya no vienen ni de las fórmulas que pusieron en la cabeza de Albert Einstein y se encuentran apareciendo por medio de aviones, algo que tenemos que parar. Quiero repasar en estas horas el término Gosh y remitirme a algunos versículos bíblicos para poder llegar a un entendimiento y una calma en la sociedad civil al respecto. Gosh es un antiguo and the Nordic Saxon word equivalent of the soul or spirits. This is a translation of the Hebrew nefesh and the Greek pneuma, but the meaning Greek, life, spirit, and the living principle. Job 11:20, Jeremy 15:9, Matthew 27:50 y John 19:13. The expression the heap up the gods means to give attention. The expression to give up the gods means to give. Imitation the 1:19, Génesis 25:17, 35:29 y 49:33 y Job 3:11. Voy a repasar estos versículos para poder explicar qué es lo que sucedió y lo que sucede. El capítulo 25 del libro de Génesis y el versículo 17 dice lo siguiente: estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido junto a su pueblo. Aquí encontramos un versículo donde hay una palabra en el castellano que son las letras extraterrestres, no de perito, expiró.
partir de allí podemos ver a lo largo de las Sagradas Escrituras de que Ismael muere y es reunido con su pueblo de una manera literal a la nación donde él estaba viviendo, y la nación donde él estaba viviendo es que se hizo cargo del cuerpo de Ismael, en este caso en el capítulo 25 y el versículo 17. Ese expiró, es un espíritu de sufrimiento, de la toma de fantasmas, que hace de que podamos decir que en el tiempo no hubo cómo parar esa expiración y los pueblos quedaron fantasmas. Aparecen por la calle, aparecen en la secuencia humana, aumenta el número de psiquiátricos y la naturaleza mejora, pero continúa apareciendo los fantasmas de Ghost of the Hoy Saxon. Nunca imaginé a los Hall Saxon cuando tocaba el saxo. Mi padre me compró el saxo. No relacioné jamás el saxo con los fantasmas. No soy ni fui cómplice de los fantasmas. Posiblemente podamos decir de que Inglaterra sufre la mayor invasión de fantasmas, ya que han desarrollado idioma junto a ellos, para ellos también este tema. Génesis, el capítulo 35, el versículo 29, dice lo siguiente: y expiró Isaías y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Si vemos en el pensamiento de Apocalipsis, los ancianos llenos de vida no eran fantasmas, eran individuos que ya profesaban la religión y eran hombres de confianza a nivel teológico y estaban llenos de vida y llenos del Espíritu Santo. Pero Isaac aspiró, sufrió a los Gosh. Y los años pasaban y las generaciones pasaban y los Gosh seguían estando en la cabeza. Hay algo muy interesante que encontramos siempre cuando dice fue unido a su pueblo, fue reunido a su pueblo. No hay excusa, no es posible comerse a los pollos o a los pollos personificados. Están bajo la estructura de la posguerra. Significa de que ellos no eligieron venir al planeta Tierra. Aparecieron, fueron enviados, los hicieron soldados o no, pero no es posible lo que practican, lo que está sucediendo por estos lugares donde ha quedado un pueblo fantasma, donde aprovechar la ocasión para poder, si no se puede robar, comerlas, no es posible. Ya se ha sufrido muchísimo el nombre Argentina relacionado a antropofagia. Insto a parar toda práctica y hacer reformas de lo que tengan que hacer a nivel alimentario, ya que no se permite de ninguna manera la práctica de la antropofagia, no solamente en estas latitudes donde estoy hablando, sino en el resto de América. Génesis, el capítulo 49 y el versículo 33, dice lo siguiente: cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Qué interesante. Guerras donde las fórmulas de los pies, y principalmente de aquellos que han caminado por predicar el Evangelio, eran vendidos. Posiblemente muchos pies amputados eran llevados a los brujos, y los brujos hacían un continuo de buses en los cuales le pedían, principalmente el planeta Insectoides, de que esa era la fórmula para poder seguir haciendo ómnibus.
Proféticamente vemos que Jacob, después de que hizo la herencia a los hijos y que dejó todo en orden, recogió sus pies de la cama, no permitió que le saquen sus pies y expiró. Nuevamente el término en castellano que significa el sufrimiento de los fantasmas y los planetas que ya no están, inclusive la luna, pero fue reunido junto a su pueblo, fue reunido junto a la nación donde estaba. No fue comido, no fueron hechos partes, no fueron hechos experimentos, no se sacaron las partes, fueron reunidos, fueron sepultados. La tierra pudo garantizarles de que la lucha de lo que habían combatido había valido la pena. A no desesperarse, nos encontramos oficialmente en pueblos fantasmas en América, pero se ha salido de todo lo que han sufrido y tengo la plena seguridad que en los próximos 30 años no vamos a sufrir más a los fantasmas. Job, el capítulo 3 y el versículo 11 dice lo siguiente: ¿por qué no morí yo al nacer o aspiré al salir del vientre? Job, pasando el peor momento de su vida, vuelve al nacimiento y recuerda aquel momento biológicamente y dice: ¿por qué desde allí no me los pude sacar de encima? Ya los tenía encima, ya estaba perdiendo todo Job. No es una tarea fácil pelear contra los fantasmas. Fueron poderosos, pero ya no tienen bases ni parábasis. Es importante que todas las facultades podamos organizar cómo es que vamos a luchar contra los fantasmas, no partiéndolos, no vendiéndolos, sino cómo estructuralmente disminuir la posibilidad de multiplicación y ver cómo poder controlar las secuencias de la capital de los fantasmas, Italia, que quieren hacer más autos, que quieren hacer más, cómo poder apaciguar eso principalmente en Argentina y en Estados Unidos, que son los países donde no se ha visto otra cosa, donde digitalmente hemos gustado de la imagen de las hermosas rubias, pero nos encontramos de que no eran, y encontramos a muchos clubes que sabían que no eran y que no comían otra cosa, y no podemos permitir que nuevamente la cultura del dragón china llegue por estas latitudes. Jeremías, el capítulo 15 y el versículo 9 dice lo siguiente: tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme. Perdón, 15:9. Jeremías, el capítulo 15 y el versículo 9. Languidece la que dio a luz 7 hijos, exhala su alma, se puso su sol siendo aún de día, ha sido avergonzada y humillada, y a sus sobrevivientes los entregaré a espada delante de sus enemigos, declara el Señor. Si miramos desde el capítulo 15, Dios rechaza al pueblo en un momento determinado. En el versículo 2 se dirige directamente al pueblo, al planeta destina, los destinados para la muerte, los destinados para la espada, los destinados para el hambre. Y ahí hay que volver nuevamente al pensamiento que dejó en la mente de Carlos Ursus, Jesus Christ Yeshua. El Evangelio los encontró así. Y hubo posguerras
Y la ley en el mundo va a reconocer de que los encontró así, y que si sufrieron la antropofagia durante 15 guerras, no es posible que sigan sufriendo la antropofagia. Deben afianzarse a las leyes nacionales y de esa manera buscar sus contornos de confianza, ser a priori como los humanos, entendiendo que languidece la que dio a luz 7 hijos. Exhala el alma. Las generaciones de fantasmas van dejando de ser. Le llegó la noche. Su sol, se puso su sol siendo aún de día. No quieren morir avergonzadas, tampoco quieren morir humilladas, pero no es posible en el corazón y en la mente empatizar con aquellas individuas que no generan neurología, pero deben de fallecer honoríficamente en un planeta en el cual no nacieron, ni encuentran al papá, ni a la mamá, ni a los abuelos. En un momento el padre los entregó a espada y los entregó a los enemigos. La historia cambió. Hubo un juicio donde el mundo tuvo que sufrir, pero no es el propósito del cielo una nueva Sodoma, una nueva Gomorra, una nueva vida de fraude a la plenitud. No. Debemos ser cautelosos, maduros, centrados, estructurales, para poder garantizar como gobierno todas las naciones de que descansarían en paz, y otro grupo, por supuesto, de facultades y países trabajando para que no haya más secuencias, ya que el suelo quedó fantasma y aparecen principalmente en Estados Unidos y Argentina, no sé, en Europa. Lamentaciones. El capítulo 1 y el versículo 19 dice lo siguiente: llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han pecado en la ciudad, y cuando buscaban alimento para sí a fin de restaurar sus fuerzas. Resulta ser de que hubo momentos donde fueron a buscar a los religiosos, principalmente por allí por California, y no había religiosos. Iban a los sacerdotes de Rusia y no eran sacerdotes. Iban a la ciudad a pedir coherencia y no era coherencia. Y buscaban alimento y estaban envenenados. El espíritu de fantasma no los ayudó a restaurar las propias fuerzas a California. Y aspiraron, y expiraron. Al expirar allí, retomar de vuelta la fuerza se hace más difícil y California queda un pueblo fantasma. Instó a todas las autoridades facultativas, no a la policía, que significa defensa de pollicidas, que quiere decir que les consiguen alimento después de que hacen algo de porno, no tienen el conocimiento y la sabiduría psíquica para poder enfrentar esta situación, sino a la facultad estructural en lo que respecta a la sociedad establecida a nivel nación y a nivel privados. Mateo, el capítulo 27, el versículo 50, dice lo siguiente: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Hizo exhaló Francia.
Jesús es el primogénito de la victoria por una profecía totalmente cumplida en su palabra. Jesús murió por toma de fantasmas. Cumplió el plan sin pecado. Intentaron envenenarlo, se debilitó y antes de morir reconoció que los fantasmas estaban dentro del plan de salvación, pero tuvo que decir no. No es posible que se queden. Y tuvo que hacer un punto y aparte en la muerte. No tuvo que hacer un corte, no tuvo que hacer un experimento, no tuvo que comerlos, tuvo que hacer un punto y aparte con la muerte y decir, no es posible que estén en la nueva estructura de vida. Jesús es el Rey de la victoria, de la vida para aquellos que han quedado posguerra y vienen del planeta pollicidas. Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Dice lo siguiente. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, que es el Rey del idioma castellano, ya había profetizado en vida y en espíritu que en algún momento de la historia iban a tener que quedar con los que suman. No consumo, no con los consumistas, no con los sargesistas, no con los cuadradistas, no con los especulistas por dentro del perito. Consumado es. Esas son las palabras para todos los que han quedado posguerra. Ha terminado la guerra oficialmente, 15 guerras, que es la tercera guerra en diferentes etapas por cantidad de decesos. No es posible que ya los multiplicate, especuladores con brujos, puedan seguir inclinando la cabeza a los débiles que vinieron desde otro planeta, ya que el Señor entregó el Espíritu verdadero al Padre en aquel momento, y en carne se hizo muerte, para que esa perfeccionalidad de la muerte se aplique no solamente primeramente al ser humano, sino también a aquellos que proféticamente ya habían sido profetizados. Que Dios bendiga a América en estas horas y a todos los contravencionales que deben estar al mando de los seres humanos que hay y la coherencia máxima que puedan llegar a tener en la cabeza para poder sacar adelante estos momentos difíciles.